Ok, sé que no se esperaba en este video, pero el video de Talking Beat ya me tiene enferma y no quiero dejar de producir por estar estancada. En fin, para equilibrar la balanza un poco, vamos a hacer esto, criticando a alguien del grupo de extrema derecha. Así que veamos qué está mal con el último video de Calcifer Vallarta, alias el novio del Doom. Este video no es un intento de fundación, de hecho no lo etiquetaré como para que los seguidores de este lo vean, solo lo subiré. No espero confrontación porque sé que nuestras ideas no son compatibles para nada, pero él disfrazó su manifiesto sobre la feminidad como consejos de escritura, así que creo que daré mis aportes al tema y daré luego mis tips. Y hasta le voy a dar puntos a Calciofer cuando se los merezca. Pero comencemos diciendo que él no tiene una buena imagen a mis ojos. Lo considero un edgelord. Desde que vi cómo manejó la controversia de su comentario sobre la depresión, donde su chiste edgy se le salió de las manos, e hizo un video donde no atacaba el problema de su comentario, sino hacía un juego semántico para desviarse de la crítica principal y salirse de líos. Y aunque usaré un porcentaje considerable de su video, me saltaré partes, pero son libres de ver el video para verificar que no estoy sacando nada de contexto. Como la base complementaria de toda inferencia deductiva válida, abstraer lo que es común. Y una de las cosas que desde el ya me hace dudar de cualquier tipo de intención manifestada es su intro. En él usa palabras complicadas para explicar cosas simples, un truco ciertamente falaz. La belleza, lo puro y lo estético son conceptos que con regularidad asociamos a la figura de la mujer. Y no es para menos, ya que, sin dichas virtudes, no tendríamos el impulso ni la necesidad de proteger. Primero segundo, si nos plantea su propio ideal estético femenino. Y no me refiero a apariencias, sino a cuál es el ideal a cómo lo femenino se experimenta. Acuerdo, las mujeres son maravillosas. Creo que vale hacer la aclaración de que este sujeto no es misógino, pero como veremos más adelante, tiene otro tipo de problemas. Sino una comprensión de qué hace a una mujer actuar como tal, Para de esa forma escribirlas bien. Con esto se pone en el terreno de definir la esencia de algo, o sea que nos va a dar la ontología de la mujer. Ok, veamos. La era moderna ha atacado los roles de género como si de pecados se tratasen. Cabe aclarar esto, porque dichos roles son inherentes a la misma sexualidad. Aquí es donde comienza con lo de los roles de género y empieza su disertación, donde haré menos cortes, por supuesto, pero comentaré explicando que la caída de los roles de género no es mala, por una simple cuestión: libertad del individuo para definir su rol en el mundo. Ahora, lo que se haga con esta libertad varía y sí, es individualista, pero cualquier proyecto será mejor desempeñado por alguien que quiera de hecho cumplir ese rol, ya sea en un trabajo, en una familia, en la sociedad, política, etc. Claro que hablando de ideales, porque no se puede tener el rol que se desea siempre, pero con algo tan personal como la sexualidad, que recordemos abarca nuestras interacciones sociales con nuestro género, el género opuesto y nuestra propia intimidad, el humano debería tener esa clase de libertad sobre sí mismo. Suele decir que para escribir un buen personaje femenino, simplemente hay que escribirlo como un ser humano común. Pero, ¿no es eso evadir el tema dejando de lado la feminidad en sí? Lo de escribir a las mujeres como humanos fue popularizado por el señor que escribió Game of Thrones, pero existe desde hace mucho, por un factor histórico de la literatura comercial gringa, que consiste en reducir a la mujer a poco más que un par de pechos y piernas que hablan y lloran. Obviamente esto ha ido cambiando y ahora esas descripciones son más propias de la erótica amateur.
Si quieren ejemplos, el subreddit de r/menwritingwoman es a donde deben ir. Aunque aún sucede a nivel de novelillas comerciales. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque descontextualiza la frase en pro de decir que se ignora la feminidad al escribir. Y puede tener razón, pero no se da cuenta de por qué se recurrió a ello en primer lugar. A las mujeres no solían escribirlas como seres humanos, en ciertos contextos. ¿Qué hace a un mal personaje femenino malo en primer lugar? Un hombre es masculino y una mujer es femenina. Un hombre es más tosco, más rudo, más dado a la confrontación. La mujer es delicada, frágil y en general más plácida. No tenemos siquiera los mismos intereses y sin embargo ambos fungimos como complemento del otro, dado que cualidades en las que uno carece las encuentra en su opuesto. Disculpen la grosera obviedad. De este punto sigue mencionando las diferencias básicas entre hombres y mujeres basándose en lo biológico y etológico. De hecho, está más o menos en lo correcto. Algo simplificado para mi gusto, pero está en lo correcto. Hasta que recordamos que él se puso ontológico y así que me pondré al mismo nivel. El ser humano es una unidad compleja. Es un ser biológico y lo será hasta que pueda transmitir su conciencia a un robot a la Ghost in the Shell. Pero a pesar de esto, el ser humano no es natural. Porque el ser humano genera cultura. Y la cultura no solo se opone a la naturaleza, sino la cambia, la altera y la resemantiza. Y si bien, como digo, el humano tiene ciertas pautas, estas se han deformado y evolucionado. Muchas de ellas son inútiles si se tiene en cuenta el factor de la educación, la moral, la tecnología y la sociedad. Si el hombre es potencialmente más físicamente fuerte que la mujer, esto no tiene el mismo significado cuando tienes en la ecuación máquinas hidráulicas de alto poder. Ya no importa tanto quién maneje las máquinas. Y también por el sistema de salud ya no es imperante reproducirse cada vez que se pueda para mantener una población estable. El ser humano cambia su relación con el acto de tener hijos. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero reducir la visión ontológica de la mujer a una serie de pautas fisiológicas es quedarse corto de visión. Mientras que con la mujer su caso es más extremo. Estos tiempos han convertido el ser femenina en sinónimo de esclava, desvalida, desamparada o de ciega sumisión, irónicamente, desvalorizándolas en el proceso, a actuar como hombres, o incluso peor, sacando provecho de su sexualidad. En otras palabras, no somos diferentes porque existan o nos impongan roles de género. Los roles de género existen porque somos diferentes. ¿Por dónde empiezo? Si bien hay un feminismo idiota que, si ve un problema en la feminidad clásica, el rol de la mujer comenzó a cambiar por causas económicas. Se las requería como fuerza de trabajo y luego la economía se jodió tanto que las mujeres tuvieron que comenzar a trabajar. Con la posibilidad de ser independientes económicamente, comenzó una serie de posibilidades. No es que sea lo normal que siendo mujer se te diga no seas femenina. De hecho, es estéticamente adorable. Sí, como él lo dijo. Pero el punto está en que no es parte de un sistema. Ahora, sobre lo de despreciar la masculinidad, sí, ese sí es uno de los grandes problemas de las políticas de género actuales. Pero también hay que entender que estas perspectivas se basan un poco en lo que dije anteriormente. Que el hombre sea hipermasculino no es tan necesario como antes en la sociedad. Y esto termina reduciéndolo a la visión de algunas a un posible agresor. En general el hombre se ha llevado la peor parte de las políticas de género, y tampoco estoy a favor de eso. Así que sí, el hombre está ignorado en estas políticas, lamentablemente. Ahora, yo tampoco estoy a favor de ciertas conductas que implican que una chica se venda a sí misma, pero desde siempre el cuerpo femenino ha sido tratado de objeto comerciable. Solo que ahora al menos, si alguien decide involucrarse en este tipo de conductas, tiene derechos, recursos legales, sanitarios y la libertad de hacerlo en sus términos. Como digo, no me agrada, pero está eso. Además, ya expliqué por qué si bien
los roles de género tienen pautas y bases reales, en el mundo actual estos ya no tienen por qué determinar algo. No es un comentario político, es una realidad observable, y como he dicho infinidad de veces, comprender la vida y entender la naturaleza hace que apreciemos el arte. Honestamente, ¿qué aspectos como la moral, la sexualidad y el factor ontológico sean reducidos a políticas? Siempre me ha parecido un error. Pero este video promueve cierto relato y visión particular. Solo eso. La naturaleza de la mujer está en ser delicada, pasiva y sumisa, lo que la hace en efecto ser el sexo débil. Podrán negarlo hasta el infinito y verlo erróneamente como sinónimo de inferioridad, pero son las mismas mujeres las que siempre reiteran su inherente estado de vulnerabilidad, por mucho que se haga énfasis en el entrecomillado empoderamiento femenino, cosa que de por sí resalta la generalidad de sus cualidades. Juro que no me volví del bando feminista. Pero aunque tenga razón en lo de la fragilidad, hay que entender que la existencia en una sociedad como un ser vulnerable y dependiente crea una enorme frustración y constante estrés. Imagínate que dependieras siempre de alguien para estar a salvo, que tu cuerpo es frágil a la vez que deseado. Para subvertir esto es que se creó el concepto del empoderamiento, para tomar el control, para ser un ser funcional y capaz. Esto se ha bastardizado terriblemente de parte de ciertos sectores. Hasta he llegado a ver a una feminista acusar a una víctima de abuso de imbécil por no estar empoderada. Pero estos son casos extremos. Es cierto que no está en la naturaleza de la mujer el ser agresiva o fuerte o masculina, pero a veces el medio lo demanda. Todos tendrían que ser un poco más fuertes, en mi opinión. Y si se quejan de que esto es antinatural, están cayendo en la falacia naturalista. Ya se los dije, la raza humana rechaza la naturaleza. El estrés psicológico y una abrumadora rutina son cosas que desgastan más el carácter femenino antes que elevarlo, porque para hacerles frente es necesario adquirir cualidades masculinas, como lo serían el liderazgo, la rudeza o la facultad de ejercer poder. Es por esta condición natural de ellas que el hombre les debe respeto y hasta cierto punto su comprensión. Pero hablando de respeto, la mujer lo siente por quien impone autoridad y puede hacerle frente a los problemas. Y para no hacer esto más largo, más o menos hasta el minuto 6:58, es más o menos lo mismo. Bases etológicas que por decencia o cultura pueden ser subvertidas, ataca al feminismo con puntos más o menos válidos y realmente no se enfoca mucho en escribir mujeres, salvo lo de estipular los roles. Aunque me gustaría hacer una aclaración sobre uno de los puntos que pone en cuanto a una mujer tomando rasgos entre comillas masculinos. Va a sonar feminista, pero por favor ténganme paciencia. Hay industrias dominadas por mayorías de hombres. Nada nuevo y se está subvirtiendo, gracias a Dios, con el tiempo, pero la mujer se endurece en estos cargos. Porque el medio es adverso, se la cuestiona y podrán no haberlo visto, pero ocurre todavía casos de discriminación laboral. Y podría parecer que estoy repitiendo lo que él dice, pero a diferencia de él yo no veo nada de malo ni antinatural en que una mujer sea líder. Porque incluso en el núcleo familiar del humano salvaje, la mujer hacía de autoridad. Parte de las habilidades maternas que implican hacer funcionar un hogar dependen de un nivel de liderazgo, un carácter duro y a veces incluso ser combativa. Así que de nuevo, entendimiento limitado y no tiene nada de malo que uno se endurezca si la situación lo amerita. Es lo normal. Por otro lado, su visión romántica de la mujer sobre tratarla con respeto es bonita. El problema es que pragmáticamente la gente es un asco. Y si la feminidad no se adaptara o no se endureciera, terminaría siendo vulnerable. Digo, ¿cuántas señoritas bien educadas, florecitas y delicadas conocen en la vida real? Sé que casi toda mi audiencia es de Latinoamérica y nuestro medio es duro. Obviamente en este medio difícil ese tipo de personas no se dan.
Y las chicas más femeninas que yo he conocido y que seguramente ustedes, igual se mandan una grosería sin ningún tapujo, o terminan adaptándose a la cultura marginal. Así que hasta ahí dejo este punto. Que un buen personaje femenino es más eficiente y resalta más en tramas de carácter dramático y trágico, por la amplitud de temas que traen su aporte en base a lo emocional, más concretamente en temas de situación, antes que en conflictos de carácter general. En un romance, su papel es esencial, el cual no se puede ignorar, un tema extenso e interesante, el cual amerita su propio video. Y entramos a la recta de lo narrativo. No, creo que no. Pero dos cosas. Los primeros libros sobre la exploración del ser y el sentir subjetivo fueron protagonizados por hombres, y nunca han dejado de ser relevantes en ese aspecto. Y dos, la mujer sí puede desaparecer en una trama romántica, dijo romance gay. No soy homofóbica. Pero volviendo al tema, uno se abre más fácilmente con una mujer por esta misma característica. Concilian la paz y tranquilidad ajena de manera sencilla. No les es complicado entender los sentimientos ajenos y socorrer con problemas de carácter social, por lo que sirven de pilar emocional, socorriendo al hombre en situaciones afligidas y terminan siendo la voz de la razón en sus miopías. Pero cuando se trata de las suyas, es muy normal que su sentir juegue incluso en su propia contra, cosa por la que es difícil llegar a entender a una mujer en su totalidad tan rápido. Vaya, mitos sobre la estabilidad emocional. Comencemos aclarando que hombres y mujeres maduran a diferentes edades, y esto puede dar la ilusión de madurez emocional femenina. Pero más allá de ello, ninguna persona con poca estabilidad emocional puede ayudar a alguien en problemas. Pero todos tenemos una perspectiva mejor de cualquier problema cuando no es nuestro problema, porque las taras emocionales nos afectan. Por eso hablar sobre nuestros sentires con otros es una experiencia positiva. Y por eso uno puede aconsejar mejor a una persona sobre el mismo problema que a uno se le hacía difícil enfrentar. Así que no es una exclusividad de la mujer. Y aquí se hace un fuerte hincapié en el rol de apoyo emocional femenino. Una tarea que como rol de cualquiera puede generar un desgaste mental y emocional. No iré más a profundidad al respecto porque no tengo las credenciales, pero este tipo de expectativa no debería conducirse en favor de un género en específico, porque limita la apertura entre seres humanos. Además de que de por sí es difícil entender a otro ser humano, si uno se niega a verlo como a un igual o lo pone en otra dimensión. Es cierto que hay reacciones propias de la mujer, pero son detalles viscerales. En comparación con toda esa gran narrativa de las mujeres están locas y son un desastre emocional, pues aquí se dice algo parecido, pero mucho más cortés. La mujer le da importancia al qué, el hombre le da importancia al cómo. Nota rápida aquí. Este es el estamento más reduccionista y mal redactado, porque el cómo implica lo que se siente y los detalles, y el qué es más directo para desarrollar un objetivo. Errorcillo semántico, pero me parece necesario señalarlo para dar una idea de qué tan bien hecho está el video. Una mujer simplemente tiene más prioridad por su realización sentimental y es incapaz de ignorarlo. Es por ello que su imagen genera más persuasión en ambos sexos. Prueba de esto es la misma publicidad y sus estrategias para apelar a todo mundo con la figura femenina. Obviando el hecho de que el hombre es más visual y polígamo que la mujer. Eso de plano es una mala relación causal. ¿La mujer busca su satisfacción y por eso su figura es más aceptada? No es una buena redacción. Pudo haber puesto el punto siguiente sin la causalidad, porque lo que pone como una consecuencia es la causa. Y claro, luego habla de las actitudes del ego femenino, pero como dije, se subvierte. E inevitablemente desemboca en comparación y enemistad entre ellas mismas. Detrás de tal competencia, mientras el hombre busca el respeto de pocos terceros, la mujer en el fondo busca ser admirada por todos y ser amada solo por uno. Aquí entienden mal a los hombres.
Por admiración de las masas, cualquiera de cualquier sexo adoraría ser adorado, al menos hasta el punto en el cual se le haga incómodo. Y los hombres, de hecho, adoran crear a su alrededor validación, tanto como una mujer. Incluso de peor manera, porque necesitan afirmar su superioridad. Y sí, esto es un biologicismo. Igual los que lo usan en este video. Ahora bien, al ver personajes femeninos actuales, el contraste es notorio, ¿cierto? Pareciera que muchos de estos escritores no han interactuado con una mujer real en su vida, por lo que cuando tratan el tema de la feminidad o de la igualdad para el caso, es normal que traten con una figura irreal e idealizada, dando como resultado un hombre con senos. Es fuerte y valiente, pero también sensible y amigable. Al fin llegamos a la ficción, en el minuto 9:50. Y lo primero que tengo que decir, ¿por qué la idealización a la mujer da un hombre con senos? Quizá masculinizar a la mujer o desfeminizarla. ¿Notan el sexismo implícito en esa oración? Como dije, él es muy respetuoso, pero está llegando a niveles de condescendencia. Ahora sí, muchas monas chinas no están basadas en mujeres reales, y el contexto lo condena. Pero figuras como la femme fatale de hecho tienen una base femenina, en el poder de la seducción, asociada con el cuerpo de la mujer. Así que ver ahí a Catwoman es un signo de lo mal manejado que está su argumento ontológico. Ah, sí, muchas feministas odian más la femme fatale. Por otra parte, sin duda su argumento encaja bien con la Mary Sue. Pero curiosamente la Mary Sue más posmoderna y creada con una agenda detrás no suele mostrar ese lado sensible, que justamente corresponde con lo femenino. Entonces, ¿son hombres con tetas o no? Retomando el tema del atractivo, ya que su figura resulta más tolerable en general, es más sencillo hacer uso de ellas para esconder ciertas puntualidades y resaltar otras a conveniencia del autor. Muchas veces a conciencia, solo por lo que genera su appeal, sumado a sus defectos a conveniencia, el resultado son las conocidas Mary Sues, personajes femeninos perfectos, donde sus cualidades acaparan a todos los elementos de la historia. Nada que decir aquí, es cierto todo lo que dice. No es que no existan mujeres con uno que otro rasgo masculino o incluso muy prominentes. Después de todo, también hay hombres con pocas cualidades femeninas. El punto es que no podemos hablar de absolutos en actitudes humanas cuando las personalidades son tan diversas, pero sí de aspectos concernientes a la naturaleza. Siento que esta parte fue escrita como un escudo lógico, en el sentido de que todas sus generalizaciones, que recordemos les expuso de carácter ontológico, tienen excepciones. Y es cierto, pero no va a explicar por qué se da eso y cómo eso afecta el juicio de valor que de cierto modo estuvo exponiendo todo el video. Es como una advocación del diablo, pero veamos a dónde nos lleva esto. Es por eso que percibimos a una mujer masculina y a un hombre femenino como diferentes, al punto de que los defensores de la igualdad celebran lo primero, mientras que ignoran lo segundo. Si eso no es clara evidencia del desprecio femenino, no sé qué sea. Y se fue por el aspecto político. No voy a negar que existe gente supuestamente progresista que ve cosas como los hombres con vestido y dicen cosas como solo hacen eso para ser más atractivos a las mujeres y engañarlas para que no sepan que son unos machitos. O algo así. Pero estéticamente prevalece la mujer femenina y el hombre masculino. Este argumento al final tiene poco valor y el objetivo de esto se supone es dar pautas para escritura. Si tu personaje puede ser funcional, considerando estas cualidades a la par de hacerlo interesante bajo su propia personalidad, teniendo sus propios intereses, no importa si no es protagonista o emocionante, tendrás en tus manos un buen personaje femenino. No me digas. La feminidad es todo aquello que no le corresponde al hombre. Es un mundo que puede llegar a razonar y entender, pero jamás a experimentar. No hay sinónimos que expresen las maravillas de lo que son capaces nuestras compañeras de vida, las responsables de preservarla y enseñarnos el valor de lo que hay en ella.
Lo dije antes y lo vuelvo a decir. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Bien, pensamientos finales. No voy a decir nada. Los puntos que hice hablan por sí mismos solos. En cambio, les voy a dar tips para escribir mujeres de parte de una mujer. Algunas van a ser cosas bastante generales, pero enfocados principalmente a problemas y a mis criticismos cuando se manejan personajes femeninos. Tip número 1. Interactúen con mujeres. Y no solo hablo de chicas de su edad, sino, no sé, si pueden cuidar a sus sobrinas, hablen con las niñas, sus madres, abuelas, profesoras, etc. También pueden investigar piezas testimoniales y relatos de voz íntima. El truco con esto es esforzarse por tratar de ver las cosas desde una perspectiva que puede ser diferente a la suya. Y luego todo ese input de información terminará por enriquecer su escritura 100% garantizado, pero es el consejo más básico que se les puede dar. Tip número 2. Una característica única de la mujer es su relación con su propio cuerpo. Los caracteres sexuales secundarios hacen al cuerpo femenino más vulnerable y a la vez más sexual. Descubrirlo mucho o poco tiene implicaciones psicológicas, y como es visto en sociedad también. Tener en cuenta estos factores sirven para definir el lugar de la mujer en su mundo y darle dimensión a su personaje. Aunque este aspecto no necesariamente debe ser mencionado, sino es relevante para lo que escriben, pero está ahí como una característica más para ayudarse a entender cómo definir a su personaje. Tercer tip. Cuando las mujeres son vanas o caprichosas o tóxicas o un desastre emocional o están peleando como gatas, que sí ocurre en la vida real, represéntenlo como algo malo, no como algo natural. Son malos estereotipos, pero no se puede escribir algo solo en base a lo bonito. Ah, sí, y tampoco generalicen. Cuarto tip. La fuerza de los personajes en general o cuán endurecidos están depende de qué tan difícil sea el medio en el que se desarrollan. La fragilidad y la delicadeza no florecen si hay hambre y miseria. Quinto tip. Las mujeres, si bien no son físicamente comparables con el varón, estas tienen mayor flexibilidad, mayor potencial de procesamiento rápido de información y mayor tolerancia al dolor. Si su historia incluye peleas, tengan esto en cuenta. Sexto tip. Una señal de la baja autoestima en mujeres es que permitirían que les hagan de todo. Así que en cuanto más autoestima y confianza tenga su personaje femenino, menos tolerará cualquier abuso. Séptimo tip. Aunque no lo crean, las mujeres jóvenes son más propensas a identificarse con cualquier tipo de causa social o marginal, o cuando menos a ser más empáticas con cualquier ser que se vea pormenorizado. Así que tengan eso en cuenta cuando quieran escribir sobre activismo. Eso sí, este tipo de conductas pueden llegar a ser subvertidas posteriormente en la adultez, y por eso es que las mujeres más racistas de las que se tiene registros culturales son las Karens. Octavo tip. No tengan miedo de escribir mujeres en roles tradicionalmente femeninos, como madres o figuras de confort, pero recuerden que cualquier personaje es tan interesante como sus acciones en la historia tengan un peso. Así que si el interés amoroso de su prota no va a hacer nada, no va a ser interesante, no importa lo que hagan. Y solo queda como un mal cliché. Pero si en cambio este personaje hipotético actúa desde sus posibilidades para alterar el curso de las cosas, va a ser interesante. O las características interesantes que pensaron poner en ella podrán ser mostradas de mejor forma. Supongo que eso es todo. Muchas gracias por ver. Les juro que no me volví feminista. Si tienen quejas, en la caja de comentarios, mis redes están en la descripción, aunque me dedico a hacer un pequeño desastre wholesome ahí antes que meterme en discusiones. Sigan a mi gato en Instagram, les ha hablado la muerta voz de la caminante fantasma, no mueran y no pretendan exponer en un video de 12 minutos la esencia del 50% de la población. Muchas gracias.